Hola, buenas tardes. Mi nombre es Romina Blate, yo soy médica de Humana Consultores y vengo a hablar sobre la prevención del cáncer de próstata, todo lo que un hombre debería saber. Primero, hablemos un poquito sobre esta glándula. ¿Qué es la próstata? La próstata es un órgano que se encuentra, tal cual como vemos acá en la imagen, en relación justo a la uretra, y después van a entender bien eso cuando yo les hable de los síntomas. Y esta glándula tiene principal función en relación a líquidos que tienen líquido seminal, que tiene que ver principalmente con la fecundación, ¿ya? La esperma, y tiene varios ahí, en realidad, componentes, el líquido prostático en sí, pero más que eso, esta glandulita es bien conocida porque sabemos de que es, para no decir, es el cáncer, sí, masculino más frecuente en las últimas estadísticas. Entonces, es por eso tan importante conocer sobre este pequeño órgano, cómo prevenirlo y cuáles son los factores de riesgo, que es lo que yo les voy a hablar ahora, ¿ya? Y bueno, en esta imagen igual es importante rescatar y entender de que aquí está la próstata y van a entender por qué la mayoría de los síntomas son de tipo urinario, ¿ya? Porque cuando va creciendo alguna célula maligna, en este caso un tumor, va comprimiendo la vía urinaria. ¿Ya? Eso es la próstata y es uno claro por si acaso. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para este cáncer? Primero explico una cosa. Con los años, la próstata puede tender a aumentar de volumen, a crecer y a producir síntomas muy similares a los del cáncer. Porque como vimos acá, el cáncer va a obstruir la vía urinaria y va a producir síntomas urinarios, ¿cierto? Y también este crecimiento que es más del 50% de los hombres presentan con la edad, que es un crecimiento normal de la próstata, van a tener síntomas similares. Pero no por eso, bueno, y vamos a ver bien cómo se hace el chequeo, a quiénes se les recomienda. Es por eso, como no se puede diferenciar fácilmente si esta sintomatología tiene que ver con el crecimiento benigno o tiene que ver con un cáncer, es súper importante que tomen nota sobre las medidas de prevención y cuándo hay que hacer los exámenes. Entonces, primero, como queremos prevenir el cáncer de próstata y esto y el objetivo de esta presentación son hablar de cosas que en realidad puedan cambiar un resultado o ser en el fondo de que no tengamos menos cáncer de próstata en este caso, vamos a hablar de los factores de riesgo. Primero voy a hablar y voy a decir algo que siempre lo repito cuando hablamos en relación a cánceres, es que el 60% de estos se pueden prevenir con estilos de vida. Y ya van a ver en las siguientes diapositivas las recomendaciones que les voy a dar en ese punto, ¿ya? Bueno, los factores de riesgo del cáncer de próstata, como ya dije, tienen que ver con la edad. O sea, lo mismo que el crecimiento normal de la próstata, también tiene que ver con la edad, ¿ya? Hay una relación principalmente a la testosterona, ¿ya? Entonces, por lo mismo, otro factor de riesgo es la inyectarse testosterona. Las inyecciones de testosterona también pueden producir en especial estas personas que son fisicoculturistas, pueden tener mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Lo nombré al tiro porque no lo tengo en esta imagen. Lo otro que se ha visto también como factor de riesgo es ser afrodescendiente. Se dice que se tiene más riesgo de tener más cáncer de próstata y de tener tumores más agresivos y a temprana edad también. Los antecedentes familiares siempre son importantes y para que un antecedente familiar siempre va a tener más peso cuando sea directo, o sea, mi padre, mi madre, y si a ellos además les dio edades tempranas. Todo eso sumado suma más carga genética o podría sospecharse, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Se dice que los antecedentes familiares posibilitan el desarrollar cáncer de próstata 2 o 3 veces más que la población general. Y aquí entramos justo en esta última imagen, acá, que tiene que ver con los estilos de vida, que yo les digo que se puede prevenir el 60% de los cánceres. En este caso, la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso, se asocia a mayor riesgo de cáncer de próstata. Así que todas las medidas que nos ayuden a evitar, en el fondo, de- tener sobrepeso, obesidad,
nos va a ayudar también indirectamente a prevenir el cáncer de próstata. Bueno, aquí tenemos un poquito de lo mismo, pero lo agregué porque también tenemos otros puntitos. Tener más de 50 años, o sea, ser adulto mayor, antecedentes familiares, que ya se los comenté, la dieta, que vamos a hablarlo ahora como lo que tenemos que intervenir para prevenirlo, ¿cierto? Y también el tema de los estilos de vida, acá de nuevo tenemos el sobrepeso y el sedentarismo, ¿ya? Y este punto que es el exceso de tabaco y alcohol. En realidad, estas dos sustancias son sustancias químicas que en realidad no producen ningún beneficio, ningún nutriente y que solo están llenos de radicales libres y sustancias que hacen daño a las células. Acá tenemos este dato en el que aproximadamente 1 de cada 9 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. O sea, es súper importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Esta imagen la puse por este punto que les dije acá sobre los estilos de vida, alimentación y como en la diapositiva anterior también les hablé de la obesidad. Y vuelvo a repetir, el 60% de los cánceres son prevenibles con los estilos de vida. Ya vimos de que hay un factor importante que tiene que ver con los estilos de vida, ¿cierto? Se habla igual de que de la carga genética, ¿cierto? Lo vimos acá, antecedentes de cáncer de próstata. La carga genética, dependiendo de la mutación, etcétera, puede ser más fuerte o menos fuerte, digámoslo, o sea, como que tengo más probabilidad o menos probabilidad de desarrollar un cáncer, ¿cierto? Pero los genes se activan principalmente y en relación a lo que nosotros también hacemos. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo antecedentes familiares, mejor si no los tengo, igual tengo que tomar esto en cuidado, yo puedo intentar prevenir que se activen esos genes. La epigenética explica esto, como el ambiente, nuestros estilos de vida, en este caso, por ejemplo, el ejercicio, el estrés, la dieta, el tabaco, carcinogénicos, génicos, que por ejemplo podemos hablar de sustancias inhalatorias, podemos hablar también del tabaco mismo, que también, las infecciones, la inflamación. Nosotros podemos cuidarnos con un estilo de vida saludable y con eso, si yo tengo antecedentes, prevenir la mayor parte, intentarlo, hay, dependiendo de las mutaciones, hay algunas que son más fuertes, la activación de estos genes, ¿ya? El fenotipo es la expresión de este gen. Entonces, ¿cómo prevenimos el cáncer de próstata? Punto número uno, y en realidad, para prevenir la mayoría de las enfermedades, son los estilos de vida saludables. Entonces, una de las claves para prevenir cánceres y el 80% de las enfermedades cardiovasculares también. Entonces, los estilos de vida son principalmente 5 pilares, que son lo que tenemos acá. Una alimentación saludable, ¿qué quiere decir? Una dieta que tenga varios colores, con eso nos aseguramos que tenemos hartos minerales y vitaminas, es una manera que la naturaleza nos ayudó a poder darnos cuenta si estamos comiendo de todo a nivel de minerales y nutrientes. Una dieta que no sea alta en procesados o ultraprocesados, que son alimentos que vienen generalmente envasados, la comida chatarra, intentar comer simplemente alimentos más bien naturales, menos intervenidos también, y que nuestra dieta no esté en base a los carbohidratos, principalmente que son las masitas, el pan, el arroz, ¿ya? No se trata de limitarlos, ¿ya? Pero sí se trata de que sea todo en un equilibrio. Esto igual en varias presentaciones nosotros y talleres generalmente lo estamos hablando y yo lo estoy repitiendo, así que pueden revisar en nuestra exponencia. Y la alimentación saludable es algo fundamental, ¿ya? O sea, si no saben cómo alimentarse bien, para eso estábamos los profesionales, medicina y nutrición que te evalúe y te ayude a poder enseñar según tu propia realidad cómo tienes que alimentarte, ¿ya? La actividad física. La actividad física no es algo que deberían hacer solo los deportistas o algún grupo de la población. Antes, cuando nosotros estábamos en la prehistoria, no necesitábamos preocuparnos de eso porque nosotros corríamos y ahí ocupábamos toda la energía y movíamos nuestro cuerpo. Estábamos siempre en movimiento. Pero la realidad actual es distinta. Estamos sentados todo el día, nos movemos en transporte público, caminamos poco, nos movemos poco. Entonces, la actividad física es una necesidad y tenemos que hacerlo todos los días.
Lo mínimo que se recomienda para tener beneficios cardiovasculares es hacer 150 minutos semanal, pero lo ideal es hacer de 30 a 1 hora diaria, ¿ya? De actividad física. Por último, puede ser también caminata, podemos poner los pasos en el celular, etcétera, ¿ya? El sueño es súper importante porque es un periodo en el que se regenera nuestro cuerpo, toda nuestra conexión neuronal, etcétera, el equilibrio, porque todo nuestro cuerpo que ya ha estado así en modo en el sistema parasimpático funcionando, etcétera, se va a otro sistema que se llama parasimpático, que tiene que ver con em, una limpieza también del colon, que tiene que ver con la renovación, crecimiento y cuidado de los tejidos principalmente. Entonces, y también claramente el no descansar bien al otro día nos va a tener con problemas de la atención, vamos a estar un poco más distraídos, podemos caernos y tener accidentes, etcétera, ¿ya? Entonces, si tenemos problemas del sueño, tenemos que preocuparnos de consultar con el profesional que sea necesario o también aplicar algunas recomendaciones, como por ejemplo las que te voy a dejar ahora, que es súper común que tengamos problemas del sueño porque estamos muy pegados a las pantallas. Lo otro es que ocupar luces cálidas, empezar a disminuir las luces 2 horas antes. Y este tema de las pantallas también, 2 horas antes, ojalá suspenderlas, que nuestra alimentación sea 2 horas antes de dormir, etcétera. Entonces, la higiene del sueño es fundamental. Estamos hablando de los estilos de vida, ¿ya? Abandonar los tóxicos, claramente, cualquier sustancia, en este caso, puse tabaco, pero estamos hablando de cualquier tóxico, ¿ya? Y bueno, el bienestar psicológico, que también es uno de los pilares del estilo de vida. Si nosotros estamos con estrés constante, el cortisol, etcétera, millones de cascadas en nuestro organismo, van a terminar igual influenciando los órganos en el interior. No es como la mente y el cuerpo, no. Está todo conectado, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso responde a lo que nosotros estamos escuchando, a lo que estamos viendo y a lo que estamos haciendo. ¿Ya? Así que, primero que nada, si tenemos antecedentes y si no, igual, tenemos que preocuparnos de los estilos de vida. ¿Cómo más prevenimos el cáncer de próstata conociendo los síntomas? ¿Ya? Más si eres hombre y si no, igual está súper para tus familiares, tus primos, tus hijos, etcétera. Los síntomas, como ya vimos, tienen relación principalmente con la micción, el hacer pipí. ¿Ya? Aquí les voy a nombrar algunos. Primero, dolor al orinar. Puede ser dolor propiamente tal y lo otro es que puede ser de que tengamos que hacer esfuerzo para orinar, tengamos que, porque como que haya que hacer presión para hacer pipí, ¿ya? Entonces, eso es uno de los síntomas más comunes, ¿ya? O sea, necesidad de hacer esfuerzo al orinar. Lo otro es que como ya vimos de que la próstata crece y puede obstruir la uretra, puede producir un flujo urinario débil. Entonces ustedes empiezan a notar que el chorrito empieza a cambiar, es más leve, después quedan gotitas a veces también, ya, sensación como que no se vació la vejiga, por lo mismo, ya, orina en la noche también. eh, lo otro es que también puede producir orina con sangre, ¿ya? Pero eso no es tan común y no es la única causa, ¿ya? Pero estamos aquí contando sobre el síndrome, o sea, si nosotros tenemos varios de estos puntitos, con mayor razón tenemos que preocuparnos de esto. Disfunción eréctil, o sea, problemas en la esfera sexual, y ya en casos más avanzados se ve esto que les voy a comentar, que es dolor de espalda y de cadera, porque hay muchas causas de dolor de espalda baja y de la cadera. Este no es la única causa. Así que no es como tengo dolor de espalda y cadera, voy a ir a hacerme un examen de la próstata. No, sino que tiene que ver con todo el análisis del paciente, o sea, de ustedes, y también de si tienes algún otro síntoma. ¿Ya? Acá tenemos un poquito más de síntomas. Me gustó este porque aquí tenemos a casi todos y está súper clarito. Sensación de ardor al orinar, que ya lo vimos. Que tengamos que orinar con mayor frecuencia, ¿cierto? Que nos levantemos en la noche, dificultad para iniciar la micción. O sea, como que tengo que hacer esfuerzo. Sangre en la orina o en el semen, ¿ya? Problemas en la eyaculación. Incapacidad de retener la orina, ¿ya? O sea, que en el fondo como que estoy botando un chorrito, ¿ya? Disfunción eréctil,
También podemos tener de que tenemos un flujo urinario intermitente, ya como que se pausa. Y lo otro es el dolor en la región lumbar, rectal, inguinal, o sea, la zona baja, porque como ya sabemos, la próstata se encuentra en la parte pélvica. Entonces, toda esa zona se relaciona con ya cuando hay casos más avanzados de dolor, ¿ya? Pero no nos quedemos con eso, eso es cuando ya tenemos todo el síndrome, etcétera, ¿ya? No es la única causa de esos dolores. Y entonces, siguiendo con la prevención del cáncer de próstata, ¿qué más tenemos que hacer? Ya te conocemos los factores de riesgo, sabemos cómo prevenir el factor de riesgo más importante que tiene que ver principalmente con tener buenos estilos de vida para no activar mis genes si los tengo y por el contrario, para si no tengo genes, intentar no desarrollar esta enfermedad, ¿ya? Conozco los síntomas y ahora tengo que acercarme a los centros de salud para preocuparme de los chequeos que recomienda la evidencia. La evidencia, la ciencia recomienda algunos chequeos en algunas etapas de la vida sobre tales edades que les voy a comentar ahora, porque esos son los periodos o las edades en las que empieza a haber más riesgo. Y se ve de que este chequeo disminuye la incidencia de cáncer, ¿ya? Entonces, primero aquí aprovecho de hacer una acotación también. Es que la mayoría de los hombres, o pasa mucho, uno lo ve también en la atención primaria, o es la realidad, la mayoría de las enfermedades son un poco más tardías en diagnosticar, tanto las patologías crónicas como los cánceres, o en este caso, que si quisiéramos ver el tema de la próstata, ¿ya? Los hombres tienen mucho menos cercanía a lo que son los centros de salud. Existen diferentes teorías. Algunos tienen que ver porque en el fondo muestra vulnerabilidad, otros dicen de que tiene que ver porque la mujer cuando tiene el hijo está mucho más cercana a los centros de salud porque tiene que hacerse más chequeo, etcétera. Cuál sea el motivo, no quiero que sea ninguno de ustedes los que no tienen esta cercanía al centro de salud. Es súper importante que nosotros tengamos una comunicación directa con profesionales del área y que nuestros diagnósticos no sean por Google, porque eso pasa. eh, Preguntar. O sea, a veces pedir hora con medicina, conmigo, con los especialistas de nutrición o de otras áreas, simplemente para consejería. Como que solemos ir solo cuando estamos enfermos. Pero una de mis motivaciones acá y que les quiero dejar es que es súper importante esta cercanía con el centro de salud como medio de educación y en este caso o con la telemedicina, que en este minuto facilita mucho. Los centros de salud a veces están muy colapsados y ahora tenemos todas estas herramientas, o sea, ya no podemos quejarnos. Está un poco más expedito todo y podemos llegar a todas partes con la telemedicina. Así que es súper importante tener esa costumbre, ¿ya? Porque si no podemos cometer errores, tener miedos porque tenemos un síntoma, etcétera, pasa muy frecuente, ¿ya? Así que por favor, hombres, preocúpense de sus chequeos en las edades correspondientes, generales, y ahora de este en específico que les voy a hablar yo. El chequeo oportuno del cáncer de próstata se recomienda de que este se haga tanto el antígeno prostático como el tacto rectal. Primero, al cumplir 50 años para los hombres con riesgo promedio de cáncer de próstata, ¿ya? O sea, con riesgo promedio me refiero a que no tienes ningún factor de riesgo y que se espere que vivan al menos 10 años, ¿ya? O sea, sobre los 50 años, ¿ya? Ahí sí o sí, o sea, no podemos pasar. Si tú no tienes síntomas y no tienes antecedentes, ¿ya? Y ahí hay que hacer, y vuelvo a recalcar, vamos a decirlo después mejor. Otro punto distinto y que cambia la edad es cuando tenemos alto riesgo de padecer cáncer de próstata. En este caso estamos hablando de los hombres de raza negra, ¿ya? O aquellos que tengan parientes de primer grado, ¿ya? En estos casos es importante hacer sobre los 45 años y ojalá sobre los 40, ¿ya? Sobre los 40 ya con un factor de riesgo más si tenemos síntomas, antes todavía, pero sobre los 40 cuando ya tenemos más de un factor de riesgo, o sea, yo les digo, si usted me dice que es obeso, ya tiene un factor de riesgo, ¿ya? Entonces tenemos que, sobre los 45 a más tardar, si me dices que eres obeso y tienes familiares con cáncer de próstata a los 40 años, ¿ya? Y así.
Lo otro que no apareció en la diapositiva y que me parece importante también si fuiste sometido a radiación pélvica por algún otro tipo de cáncer igual, ¿ya? O sea, ahí sobre los 40 años, ¿ya? Y aquí quiero aclarar la relevancia de hacer tanto el de sangre como el tacto rectal. O sea, si yo me voy a empezar a hacer el chequeo sobre los 40, los 45, la edad que corresponda, es súper importante no solamente quedarnos con el de sangre, ¿ya? El tacto rectal puede ayudar a diferenciar precozmente versus el de sangre en algunas ocasiones, ¿ya? Y además que da mucha información también sobre este es un crecimiento normal, como les dije, que igual puede, pasa, este crecimiento prostático benigno, o es un cáncer, o sea, podemos tomar un examen de sangre y dejarnos estar, y quizás un tacto rectal nos va a ayudar a diferenciar por la consistencia, porque ahí uno palpa la próstata y puede notar algunos signos de alarma y quizás apresurar un diagnóstico, ¿ya? Eh, Eso, así que es súper importante no hacerle el quite al tacto rectal, ¿ya? Así como no vamos a ver el de sangre nomás, no, ¿ya? Eso, sobre las recomendaciones generales. Bueno, el diagnóstico ya se hace con toda esta información clínica, se hace el tacto rectal, y bueno, y ahí viene todo el tema que en realidad se los voy a comentar así generalmente. Se hacen biopsias, a veces se hacen imágenes, etcétera. Hay diferentes procedimientos, ya también hay tratamientos hormonales, etcétera, ¿ya? Pero eso ya es de especialidad y eso no es algo que sea el objetivo de esta presentación, pero se los comento. En realidad, el diagnóstico, o más que el diagnóstico, acá lo que quiero que se lleven es la prevención y la pesquisa. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de esta presentación hoy día? Primero, y lo que quiero que se lleven son las cosas que más podemos aplicar al día a día. ¿Y cuáles son esos? Son mejorar nuestro estilo de vida, preocuparnos de tener estos 5 pilares lo más equilibrado posible y si no, solicitar ayuda con profesionales para equilibrarnos, ¿ya? Conocer los síntomas también, para que no naturalicemos, a rato andamos tan rápido, pensando en muchas cosas y naturalizamos algunos síntomas, pero si usted ya sabe, vio esta presentación, ya sabe cuáles son, entonces enseguida, si no está en la edad que corresponde o si se hizo el examen y empezó con síntomas, va antes a hacerse el chequeo siguiente. ¿Ya? El chequeo según las recomendaciones, y vuelvo a decir, es su responsabilidad no hacerle el quite al tacto rectal. El tacto rectal es un examen no doloroso, es un examen que nosotros estamos acostumbrados a realizar y es súper importante, ¿ya? Eso es una parte que quiero aquí dejar bien en claro, ¿ya? Y lo otro es lo último que les dije, que era la importancia del autocuidado, en este caso masculino, y tener esta cercanía a los centros de salud, no solo para cuando estemos enfermos, sino para poder hacer estas consultas y no las hagamos a Google o no asumamos a veces cosas porque lo mejor es consultarle a los profesionales. Y por ejemplo, si tú tienes problemas con alguno de los pilares que te nombré del estilo de vida, por favor no lo dejes pasar. Los estilos de vida son la clave de la prevención de todas las enfermedades. 60% de los cánceres son prevenibles con cambios de estilo de vida y el 80% de las enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué hablo de esto? Porque son los dos grupos de enfermedades que más nos matan. O sea, la gente muere por cáncer y muere por enfermedades cardiovasculares y ambas pueden ser muy prevenibles, ¿ya? Entonces, con esta simple conversación, espero por haber concientizado en gran parte respecto a esto. Así que espero seguir viéndolos en las presentaciones. Los invito a conocer a Humana Consultores, si quieren conocer y tomar horitas con nosotros, los profesionales si necesitan guía. eh, Eso. Hasta la siguiente presentación. Un abrazo.